Bueno, 1, 2. Charón, muévele al conector de la consola. La latencia nos está matando la señal interna. Ahí está. Ya encendió la luz verde, flaca. Deja de estresarte, que el servidor ya terminó de reiniciar. Tuvimos el búnker a oscuras una semana por tu culpa. ¿Mi culpa? Por mi culpa no. El algoritmo de la gerencia nos bloqueó el ancho de banda por el sobregiro de almacenamiento del bloque pasado. 7 días terrestres metidos en este sótano gris, esperando a que una máquina contara sus malditos kilobytes. ¡Qué vulgaridad! En mis tiempos, cuando la censura victoriana quería silenciarme, al menos enviaba jueces con peluca y cierta dignidad dramática, no un artefacto que suena como un gato electrocutado. Bienvenido de vuelta al siglo XXI, señor Wilde. Le prometo que el café de hoy al menos está caliente. Bueno, ya que el presupuesto de almacenamiento está reiniciado en ceros, abre los canales principales. Dale play a la cortina de inicio antes de que esto vuelva a parpadear. Ahí va. 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Postmortem Podcast. Ellos creían que podían irse sin dejar rastro. Ja. Nosotros los tenemos aquí, listos para contarte que salió mal, con toda la sinceridad que solo la muerte puede dar. Prepárense, secretos, errores épicos, un poquito de caos y mucha, pero mucha diversión. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del episodio de Oscar Wilde de Postmortem Podcast. Soy Charón y hoy la comedia de enredos se termina. Perdón por el apagón de la semana pasada, vivos, pero la niñera nos tiró el switch. No lo tiré yo, fue el sistema. Pero bueno, vivos, pónganse cómodos. El presupuesto está renovado y es momento de entrar al segundo acto del señor Wilde. Dejamos el éxito de Londres en pausa y abrimos el telón de la tragedia. Y vaya que es una tragedia griega, che. Señor Wilde, nos quedamos justo en la cúspide de su éxito, pero la sombra ya se venía encima. Exacto. Y para este bloque, señor Wilde, el reto de formato se pone serio. Exijo una crónica de juzgado, fría y sin adornos poéticos. Cuéntenos cómo empezó a desmoronarse el imperio de su elegancia. Una crónica de juzgado. Qué formato tan desprovisto de imaginación, querida Abril. Pero supongo que la realidad insiste en ser prosaica cuando se trata de destruir a un dandy. Ya no estamos en rumores. Hablemos del marqués de Queensberry. ¿Qué pasó realmente? El marqués de Queensberry era un hombre convencido de que la moral podía imponerse a golpes de reputación. No me apreciaba y no tenía intención de ocultarlo. Al principio fueron insinuaciones, comentarios velados, ese tipo de ataques que la sociedad victoriana domina con elegancia. Pero pronto decidió que la elegancia era innecesaria. La diferencia entre la crítica y el ataque personal es simple. La crítica busca debatir ideas. El ataque busca destruir al individuo. ¿Y tú lo ignoraste? Durante un tiempo sí. Uno tiende a creer que la inteligencia es suficiente protección contra la grosería. Lamentablemente descubrí que no siempre es así. Pero él no se detuvo. No. Finalmente dejó de insinuar y comenzó a acusar públicamente. Su objetivo no era discreto. Quería exponerme, provocarme, obligarme a reaccionar. Y lo logró. Porque en Londres el silencio puede interpretarse como culpa y la respuesta como confirmación. Entonces, estabas atrapado. Más que atrapado. Estaba rodeado de una narrativa que ya no controlaba. Cada movimiento era interpretado, cada palabra amplificada, cada gesto convertido en evidencia. Y ahí es cuando todo se rompe. Sí, porque hay momentos en los que defender la propia dignidad se convierte irónicamente en el acto que termina por destruirla. Y en ese punto decides responder legalmente. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso? La carta.
Queensberry dejó una nota en el club donde me acusaba públicamente. No era una insinuación ni un rumor de salón, era una declaración abierta. En ese momento tomé una decisión que, vista en retrospectiva, tuvo consecuencias irreversibles. Decidí demandarlo por difamación. ¿Fue un error? En aquel instante lo consideré una cuestión de honor. En la sociedad victoriana, el silencio podía interpretarse como aceptación. Y yo, quizá con demasiada confianza en mi posición, creí que la verdad sería suficiente defensa. No entendí algo esencial. En un tribunal no se juzga la verdad, se juzga lo que puede demostrarse. Y al demandarlo, abriste la puerta a que te investigaran. Exactamente. Lo que comenzó como una defensa de mi reputación se convirtió en una revisión completa de mi vida privada. Cada carta, cada relación, cada rumor. Dejó de ser ruido social para convertirse en evidencia. O sea, el plan se volvió en tu contra. Con precisión quirúrgica. El proceso que inicié para proteger mi nombre terminó convirtiéndose en el mecanismo que lo destruyó. En Londres, barquero, uno puede sobrevivir a los rumores. Lo que no siempre sobrevive es el intento de desmentirlos en público. Y ahí ya no había vuelta atrás. No. En el momento en que entré a ese tribunal como acusador, sin saberlo, ya también estaba entrando como acusado. Pero en todo esto, también estaba tu familia, tu esposa Constance y tus hijos. ¿Qué pasó con ellos en medio de este proceso? Constance fue una mujer extraordinaria, mucho más fuerte de lo que la gente suele recordar. Soportó durante años una vida que de pronto se volvió imposible de sostener bajo la mirada pública. Cuando el escándalo estalló, ella no solo enfrentó la prensa, enfrentó las consecuencias sociales, familiares y personales de una historia que no había escrito. Mis hijos eran demasiado pequeños para entender lo que ocurría, pero no lo bastante para no sentirlo. Recuerdo que intenté mantenerlos alejados de todo aquello, pero en Londres eso era una ilusión. ¿Intentaste protegerlos? Lo intenté, sí, pero hay situaciones en las que la protección se convierte en distancia, y la distancia también duele. Entonces, el juicio no solo te afectaba a ti. No, en ningún momento fue solo mío. La sociedad no castiga de forma aislada, extiende las consecuencias como si fueran inevitables. Constance tuvo que tomar decisiones difíciles. Finalmente cambió su apellido y el de nuestros hijos para protegerlos del peso de mi nombre. Y ese es quizás uno de los aspectos más duros de todo esto. Descubrir que no todas las consecuencias te pertenecen directamente, pero igual las provocas. O sea, tú eras el centro del escándalo, pero ellos pagaban parte del costo. Así es. Y en la sociedad victoriana, la compasión rara vez es tan rápida como el juicio. Y mientras todo eso pasaba, el juicio ya estaba en marcha. Sí, y cuando el tribunal abrió sus puertas ya no solo entré yo, entró también todo lo que intenté proteger y todo lo que no pude evitar arrastrar conmigo. Bien, llegamos al punto sin retorno. El juicio contra el marqués de Queensberry. ¿Qué recuerdas de ese momento? Recuerdo una sala fría, no por el clima, sino por la intención de quienes estaban dentro. Fría como tu recibimiento en sociedad después, me imagino. Gracioso, barquero. Los tribunales tienen una manera peculiar de convertir la vida de uno en un expediente. Espera. ¿Tú entraste como acusador? Porque en mis notas dice que terminaste siendo el investigado. Exacto, querida Abril. Yo había iniciado el proceso como acusador, pero muy pronto entendí que no existía tal cosa como un juicio unilateral. O sea que te disparaste en el pie. Si prefieres esa metáfora tan cinegética. En cuanto entras en el sistema legal, el sistema también entra en ti. ¿Y el marqués? ¿Él qué hacía mientras tanto? Queensberry no necesitaba ganar con elegancia. Le bastaba con provocar lo suficiente para que otros hicieran el trabajo por él. Un cobarde con abogados, básicamente. Una descripción brutal, pero no del todo inexacta. Su defensa se basó en justificar sus acusaciones. Y para hacerlo, mi vida personal fue puesta bajo un escrutinio que ya no distinguía entre verdad, rumor o interpretación. Esto ya no es cobertura mediática. Esto es auditoría completa. O sea, el juicio dejó de ser sobre él y empezó a ser sobre ti. Exactamente. Y ese fue el giro decisivo.
¿En qué momento te das cuenta de que ya no ibas ganando? No hay un momento, claro. Es más bien una acumulación de silencios. Cuando las preguntas empiezan a pesar más que las respuestas, ya has perdido el control de la historia. Eso fue casi poético, señor Wilde. Casi todo lo que digo lo es, Abril. Es un defecto de nacimiento. ¿Y ese juicio no terminó ahí? No, ese fue solo el primero. El más importante fue el que vino después. El que no buscaba defenderme, sino condenarme. El Estado. Sí, fui acusado de indecencia grave, un término amplio. Lo suficientemente amplio como para incluir no solo actos, sino también interpretaciones. Eso suena como una acusación diseñada para no poder defenderse de ella. Curioso, es exactamente lo que era. En el tribunal ya no se discutía mi honor, se discutía mi existencia. ¿Y Bosie? ¿Dónde estaba él en todo esto? Fuera del centro del juicio, pero dentro del origen de todo. Eso es, una forma fría de decirlo. Es la única forma honesta de decirlo. El resultado ya no era incierto. En ese momento el proceso dejó de ser una búsqueda de verdad y se convirtió en una confirmación de lo que la sociedad ya había decidido creer. Siente que conocer a Lord Alfred Douglas, Bosie, fue el destino jugando a los dados con usted, o que, de algún modo, buscaba conscientemente su propia tragedia como cierre de su obra. Sería demasiado simple decir que fue destino, y demasiado cruel afirmar que fue una búsqueda consciente. Las vidas no suelen organizarse como las obras de teatro. Uno no escribe su tragedia, más bien la reconoce cuando ya ha comenzado. Bosie fue, sin duda, una presencia decisiva en mi vida. Pero atribuirle a una sola persona el curso entero de una existencia es una forma cómoda de evitar la complejidad de las decisiones propias. Si hubo tragedia, no fue porque yo la deseara, sino porque, como ocurre con muchas cosas en la vida, confundí intensidad con libertad. O sea, no era un plan maestro. Era mala suerte con buen estilo. Si va a caer uno, al menos que la caída tenga cierta elegancia. Y entonces llega el momento decisivo. El veredicto. ¿Qué ocurrió en esa sala? Hubo un silencio extraño antes de que se pronunciara. No era un silencio de espera. Era un silencio de decisión ya tomada. Ya sabías lo que venía. La sala no necesitó mucho tiempo, Abril. La maquinaria legal ya había encontrado su conclusión. Fui declarado culpable de indecencia grave. Mierda. Lo curioso es que en ese instante no sentí sorpresa. La sorpresa pertenece a la incertidumbre. Y para entonces la incertidumbre ya había desaparecido. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Una extraña claridad, como si por un segundo todo lo que había ocurrido antes se ordenara en su lugar correcto. ¿Y la sentencia? 2 años de trabajos forzados. 2 años. Eso es mucho tiempo para alguien que vive de la conversación. Más de lo que imaginas, barquero. El martillo del juez no solo selló un destino legal, también cerró una etapa entera de mi vida pública. La sala no celebró. No era un juicio donde se festeja una victoria. Era el tipo de victoria que deja a todos ligeramente incómodos, incluso a quienes la obtienen. Y ahí termina todo. No, ahí comienza otra cosa. Una vida que ya no pertenece al escenario, ni a los periódicos, ni a la conversación pública. Una vida reducida a su forma más simple, sobrevivir. Y después del juicio, llega la prisión, Reading Gaol. ¿Qué fue lo primero que cambió para ti? Todo, pero no de golpe. La prisión no te cambia en un instante, te va despojando pieza por pieza, hasta que descubres que ya no queda nada de lo que eras afuera. Y el silencio ahí adentro era distinto. Completamente. No era un silencio elegante como el de un tribunal. Era un silencio sin intención, sin público, sin interpretación. En la cárcel uno deja de ser personaje. ¿Y eso no te aliviaba? Digo, tú siempre hablabas de lo agotador que era ser observado. Uno pensaría que sí, pero descubrí que la ausencia total de audiencia no es paz, es otra cosa. ¿Cómo sobrevivías a eso? Con la mente. Es lo único que no pueden confiscarte de inmediato. Al menos no te quitaron el ingenio. Casi. Incluso eso empieza a volverse pesado cuando no tienes con quién compartirlo. ¿Y el trabajo forzado?
monótono, repetitivo, humano en el peor sentido de la palabra. Eso no suena a nada que tú hayas hecho en tu vida antes. No, barquero, nunca. Descubrí que la rutina también puede ser una forma de castigo psicológico. Había días en los que lo más difícil no era el esfuerzo físico, sino la ausencia total de sentido en cada acción. ¿Y qué fue lo que más te marcó de ese lugar? El momento en que entendí que ya no era observado. En el mundo exterior había sido demasiado observado. En la prisión dejé de serlo por completo. Y en ese vacío, uno se enfrenta a sí mismo sin audiencia. Eso suena peor que el juicio. Lo es. El juicio tiene testigos, la soledad no. Señor Wilde, ¿qué extrañaba de sus hijos, de Cyril y Vivian, cuando le prohibieron volver a verlos? Todo lo que uno da por sentado hasta que deja de existir. ¿Cómo que? No eran grandes cosas, como uno podría imaginar. No extrañaba los gestos extraordinarios, sino los pequeños. Sus voces al entrar en una habitación, las preguntas sin importancia, la forma en que el tiempo parecía menos pesado cuando estaban cerca. Eso, no lo voy a poner en las métricas, pero lo voy a recordar. Guárdelo donde quiera, Abril. Cyril y Vivian no representaban una idea para mí, eran presencia. Y en la prisión comprendí que la ausencia no es silencio, es una forma distinta de ruido, constante e imposible de ignorar. Lo más difícil no fue no verlos, fue saber que crecerían mientras yo permanecía detenido en una versión de mí mismo que ya no podían reconocer. ¿Y eso te cambió? No en un instante, pero hay pérdidas que reorganizan la vida entera sin pedir permiso. Allí entendí algo que antes no habría aceptado, que la belleza de una idea no compensa el vacío que deja la vida cuando se rompe. Y en medio de todo eso, empiezas a escribir, De Profundis. ¿Qué era ese texto para ti? No fue una obra pensada para el público, ni siquiera para la posteridad. Fue una carta. ¿Una carta a quién? A mí mismo, en gran parte, aunque también inevitablemente a Bosi. Una forma de ordenar el caos interior cuando ya no quedaba nada más que el tiempo. ¿Y funcionó? Escribir dejó de ser un ejercicio de estilo barquero. Se convirtió en una necesidad, algo parecido a respirar cuando el aire escasea. En De Profundis intenté comprender, no justificar. Comprender mis decisiones, mis excesos, mis errores. Y también aquello que no dependía únicamente de mí. ¿Fue una forma de redención? Si lo fue, no en el sentido religioso o moral, fue más bien un intento de honestidad absoluta, algo que el mundo exterior rara vez permite. Allí también hablo de Bosi, no como símbolo ni como escándalo, sino como lo que fue. Una presencia que marcó profundamente una etapa de mi vida, con todo lo luminoso y lo destructivo que eso implica. Ya no hay personaje. No, en la prisión los personajes se deshacen, solo queda la persona. Descubrí que la escritura puede ser muchas cosas, provocación, ironía, estética, pero también puede ser una forma de sostenerse cuando todo lo demás ha desaparecido. De Profundis no fue escrito para explicar mi vida, fue escrito para sobrevivirla. Y después de todo eso, sales de prisión. ¿Qué queda cuando vuelves al mundo? Un mundo que ya no te espera. La salida no tiene la solemnidad que uno imagina. Nadie aplaude, nadie detiene el tiempo. ¿Nadie? ¿Ni siquiera? Nadie, Abril. Simplemente sales. Y el mundo continúa sin haberse detenido contigo. Salí de Reading quebrado en muchos sentidos, pero no vacío. ¿Y eso cómo se sostiene? ¿Con qué te quedaste? Llevaba conmigo algo que antes no tenía. Una comprensión distinta de la vida, del sufrimiento y de la fragilidad de todo aquello que creemos permanente. ¿Intentaste volver a ser el de antes? Ser el de antes es una ilusión que solo funciona en la memoria de los demás. Uno no regresa, uno continúa desde otro punto. ¿Y a dónde continuaste? Viví mis últimos años lejos del centro de la vida social que alguna vez me perteneció. París fue mi refugio final, una ciudad que entendía mejor la melancolía que el juicio. ¿Y la fama, el teatro, el público? Todo eso pertenecía a otra versión de mí, una versión que el mundo aún recuerda, pero que ya no me pertenecía. Entonces, ¿qué quedó? Lo único que quedó fue la escritura, y con ella
la conciencia de que la belleza no es una armadura contra el dolor, sino una forma de nombrarlo. ¿Y qué es lo que va a sobrevivir de todo esto entonces? ¿De usted? Si algo sobrevive de mí, no serán los escándalos ni los juicios, serán las palabras, porque las palabras, a diferencia de las personas, no necesitan defenderse para existir. ¿Y qué le dirías hoy a quienes te recuerdan solo como el dandy, el escándalo, el juicio? Que toda vida reducida a una sola imagen deja de ser vida, y que incluso los retratos más conocidos siempre omiten lo esencial. Yo fui muchas cosas al mismo tiempo: escritor, provocador, amante de la belleza, y también un hombre que aprendió demasiado tarde el precio de ser entendido demasiado rápido. Y así, se apaga la voz de Oscar Wilde. No se apaga, solo cambia de lugar. Y ya para terminar, ¿qué consejos o advertencias les dejas a los vivos que nos están escuchando? Los consejos son una forma elegante de imponer experiencias ajenas. Prefiero las observaciones. He aprendido que la sociedad olvida con rapidez lo que no puede convertir en historia simple. Y lo más peligroso no es ser malinterpretado, sino ser interpretado demasiado rápido. Eso se aplica bastante bien a las redes sociales, ¿no? Más de lo que a usted le gustaría admitir, Abril. No confíen en la idea de una sola versión de ustedes mismos. La gente siempre elegirá la más conveniente, no la más cierta. Y recuerden algo sencillo: la belleza sin pensamiento se vuelve superficie, pero el pensamiento sin belleza se vuelve insoportable. Si van a vivir, háganlo con conciencia de que serán vistos, comentados y reducidos. Pero no permitan que eso decida quiénes son, porque al final, barquero, no somos lo que dicen de nosotros, somos lo que decidimos no dejar de ser, incluso cuando todo alrededor insiste en lo contrario. Bueno, creo que después de eso, cualquier cosa que agreguemos nosotros saldría sobrando. Señor Wilde, gracias por abordar la barca una vez más, aunque esta vez haya sido solo para hablar frente a estos artefactos extraños. Gracias a ti, mi querido Charón, por el viaje y por recordar que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Y a usted, señorita Abril, conserve ese nombre. Le da a su burocracia un aire deliciosamente poético. Bueno, se hace lo que se puede con la curaduría de contenido. Señor Wilde, muchas gracias. Vivos, no se queden atrapados en la superficie. Si les gustó este episodio, es momento de que hagan algo estéticamente correcto. Vayan a nuestras redes sociales. Sí, ya se la saben. Denle seguir al podcast en Spotify. Pónganle 5 estrellas o las que su juicio moral les dicte. Exacto. Compártanlo en sus historias de Instagram. Dejen un comentario en YouTube sobre cuál fue su paradoja favorita de Wilde. Y recuerden que estamos en TikTok como @postmortempodcast. No sean vulgares, activen la campanita de notificaciones. ¿TikTok? ¿Campanitas? Definitivamente la tecnología moderna ha logrado el milagro de esparcir la prisa por todo el mundo. Me marcho antes de que me obliguen a resumir el retrato de Dorian Gray en 15 segundos. Adiós, queridos vivos. Vivos, nos vemos en el próximo puerto. O en el próximo episodio, lo que ocurra primero. Abril, apaga esa cosa. Y recuerden que cada cadáver La barca ya se va, no hay nada que perder. Tuviste tu momento, te vimos florecer, pero el set se cierra, la tierra te llamó. La vida es un suspiro que ya se terminó. Postmortem, ríe antes del final. Postmortem, un viaje sin igual. Vayan en paz, si es que pueden. Bueno, se fue. ¿Viste, flaca? Te lo dije. No fue tan caótico como los anteriores.
Hasta se puso poético el asunto con lo de su hermana y sus hijos. Casi me haces sacar una lágrima con tus preguntas de recursos humanos. Ay, por favor, Charón, se llama curaduría de contenido. Admítelo. Mi presencia ya está rindiendo frutos. Logramos mantener la compostura. El invitado no destruyó el set. Si nos excedimos un poco y tuvimos que dividir el capítulo en dos, pero dentro de todo nos fue mejor que cuando tú estabas solo. Sí, lo que digas. Hay que reconocer que el dandy tiene estilo para hablar. Hasta dan ganas de ponerse un clavel en el saco. Charón, ¿dónde está ese reloj de arena de colección? El que mide el tiempo de vida de los mortales. ¿El de oro con incrustaciones de esmeraldas? Ese ya no está en la repisa. En su lugar hay una nota, que tiene un clavel verde encima. A ver, dame acá. Tengo gustos muy simples, me conformo con lo mejor. Gracias por el souvenir, mi querido barquero. Su valor estético es supremo. El tiempo que mide, completamente inútil. Odubablio, hijo de su madre victoriana, me robó el reloj de las almas. No. Eso altera las métricas del destino. Si la gerencia se entera de que perdimos el control del tiempo, nos van a mandar al tártaro a los dos. Atrápalo, Charón. Todavía no llega a tu barco. Vuelve acá, dandy infeliz. Con mis reliquias no te haces estético. Cierra las puertas del estudio, Abril. Cierra las puertas.